De ocupar sus lugares, por favor. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Sean ustedes bienvenidos al aula magna de la Escuela Judicial del Estado de México para continuar con el ciclo de conferencias Abogacía con calidad humana. El tema que veremos el día de hoy es el análisis del trabajo en el régimen de subcontratación. Saludamos la presencia del encargado de la visitaduría de los juzgados en materia laboral, maestro Francisco Martínez Guerrero. Con el mismo agrado saludamos y agradecemos que nos acompañen a los panelistas de esta tarde, el maestro Gilberto Chávez Orozco, y al maestro Carlos Ferrán Carrillo. Bienvenidos. Para dar inicio, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del maestro Francisco Martínez Guerrero. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes en esta tarde, pero sobre todo para mí significa un gran honor poder estar frente a este nutrido público y desde luego mucho más, pues poder estar compartiendo este panel con grandes amigos, pero sobre todo grandes expertos en la materia laboral, que no tengo duda que el día de hoy seguirán abonando con sus conocimientos y desde luego es prueba de su presencia aquí esta tarde de viernes, pues el cariño y el afecto que le tienen a esta nuestra institución, el Poder Judicial del Estado de México. Maestro Gilberto Chávez Orozco, sea usted muy bienvenido a esta su casa. Maestro Carlos Ferrán Martínez Carrillo, esta es su casa, usted lo sabe. Reciban un saludo, desde luego, y así me lo instruyó el señor presidente del tribunal, doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, quien desde luego se siente muy complacido y muy agradecido de volverlos a tener nuevamente en esta aula magna. Me parece que el día de hoy, después de los inicios de la pandemia, este tiempo que ha transcurrido, tiempos difíciles, es la primera vez que se ve tan abarrotada esta aula magna, lo cual desde luego debe ser un orgullo para todos los que estamos aquí presentes y sepan ustedes que está nuestros jueces, nuestras juezas laborales, nuestros jueces laborales, secretarios, secretarias, ejecutoras, ejecutores, notificadoras, notificadores, técnicos judiciales, archivistas, todas las categorías, y también están invitados a este foro como parte de las prácticas que están desarrollando en los cursos de formación para aspirantes a jueces laborales y secretarios laborales de la implementación de la segunda fase de la reforma laboral en el Poder Judicial del Estado de México. Sean todos ustedes bienvenidos, abogados que nos acompañan, servidores judiciales de otras materias, que también sé que hay bastantes y que han estado interesados en la materia laboral. Amigos todos, sean ustedes bienvenidos. Me honra recibir en nuestra institución a tan honorables personalidades, expertos en materia laboral, a quienes les doy la más cordial bienvenida
a nombre también del señor consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, quien este día, créanmelo, que él tenía todo el deseo de estar con ustedes presentándolos, saludándolos, extendiéndoles su mano, inclusive abrazándoles, la amabilidad de su presencia. Sin embargo, él se disculpa, tuvo un tema de agenda y no nos pudo acompañar. Hoy en día estamos en esta icónica aula magna, magistrado licenciado Gustavo A. Barrera Graf. Sin mayor preámbulo, les voy a comentar cuál es la dinámica de este panel y si ustedes no tienen inconveniente, daríamos inicio para no abusar también de su amable tiempo y desde luego para aprovecharlo en la disertación que serán tan amables de compartir el día de hoy con nosotros. La idea es que se tengan dos intervenciones. Una primera intervención de 20 minutos para cada panelista y posteriormente a ello una segunda intervención de manera conclusiva respecto tal vez de los comentarios que uno de los panelistas hizo respecto a este tema que nos ocupa el día de hoy en esta aula magna, y esta segunda intervención sería de 10 minutos, la primera de 20, y bueno, pues si no tienen inconveniente y fueran ustedes tan amables de ponerse de acuerdo quién le gustaría intervenir en primer término, yo les dejaría esa carga a ustedes. Ok. Bueno, me voy a permitir presentar al maestro Gilberto Chávez haciendo una relación de su síntesis curricular. Sin duda, yo sé que todos los que estamos aquí presentes lo conocen, pero no quiero dejar de tener la cortesía de hacer mención de su trayectoria profesional. El maestro Gilberto Chávez Orozco es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, fundador y director de la firma legal especializada en materia laboral Chávez y Campos Abogados S.C., con nada más 40 años de experiencia. Abogado postulante en los tribunales laborales de todo el país, asesor de trabajadores, sindicatos, empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Cursó el diplomado en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. Es especialista en relaciones laborales, maestro en Derecho Laboral con mención honorífica y candidato a doctor en Derecho del Trabajo, todas ellas por el Instituto de Posgrado en Derecho. Director general del Instituto de Posgrado en Derecho, de donde me honro ser egresado en la maestría de Relaciones Laborales y de la especialidad maestro. Coordinador nacional de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Presidente de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Abogado certificado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Catedrático de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Escuela Libre de Derecho y del Instituto de Posgrado en Derecho. Conferencista en diversas universidades y tribunales laborales y en diversos programas del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibamos con un caluroso aplauso a nuestro conferenciante, maestro Gilberto Chávez Orozco. En esa lógica, maestro, le damos el uso de la palabra con su intervención en este tema en el régimen de subcontratación o llamado outsourcing. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Muchas gracias, maestro Francisco Martínez. Agradezco la generosa currícula, la generosa presentación. A todas, a todos, buenas tardes y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Efectivamente, es la primera vez que yo participo en un evento presencial y me da mucho gusto que haya una audiencia bastante nutrida. Agradezco, por supuesto, a la Escuela Judicial, al Consejo de la Judicatura del Estado de México y a su Poder Judicial, evidentemente a su presidente, el magistrado doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, y obviamente al consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Es un privilegio compartir ahora además con Carlos Ferrán, a quien tengo pues, mucho aprecio y estima. La reforma laboral en materia de subcontratación, publicada en el Diario Oficial el día 23 de abril, que implicó
modificación a la Ley Federal del Trabajo y a 7 leyes más, 3 de ellas fiscales, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del IVA, la Ley del Impuesto sobre la Renta, 2 leyes de seguridad social, la del IMSS, la del ISSSTE, y 2 leyes más también laborales, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula las relaciones laborales entre los poderes de la Unión, el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y sus trabajadores, y también, en último lugar, pero no menos relevante, a la ley reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Así se llama, ese es su nombre largo, que regula las relaciones laborales entre la banca de desarrollo y sus trabajadores, es decir, Nacional Financiera, Banco Mexicano de Comercio Exterior. Esta reforma ha movido al mundo laboral. Tiene hoy vueltos de cabeza a empresarios, a subcontratistas, a sindicatos, a trabajadores y a todos los que estudiamos y aplicamos de alguna posición el derecho. ¿Por qué es muy relevante? Porque el cambio implica una modificación estructural a un esquema que vino funcionando de manera perniciosa en perjuicio de muchos de los trabajadores, en su gran mayoría respecto de las proveedoras de recursos humanos, pero había algunas que tenían una connotación más noble. Sin embargo, el exceso en aquellas fue lo que motivó esta reforma. He participado en diferentes foros y he observado que hay un debate paralelo, a mi juicio, erróneo y por ende desacertado, un falso debate, donde lo primero que se busca es identificar si son servicios especializados, si coinciden o no con el objeto social o con la actividad preponderante de la empresa que los recibe, si son servicios compartidos, y a raíz de eso llevar a cabo una conformación estructural corporativa, modificando sus estatutos. Y creo que eso es un error. Creo que eso es partir del análisis de los supuestos, pero que hay que analizar previamente los presupuestos. Y esa es la clave, y es la parte que yo quiero compartirles de manera más destacada, de cómo identificar cuándo sí y cuándo no estamos en la hipótesis de la figura que la Ley Federal del Trabajo ha establecido. He escuchado colegas, abogados, despachos, contadores, administradores, preocupados por definir si tienen que registrarse en el padrón que al efecto y en cumplimiento de la ley ya creó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. He visto muchos debates muy interesantes. Me han consultado algunas empresas de la industria eléctrica a nivel importante, automotrices, donde me dicen: los trabajadores de esta empresa que me provee un servicio, que me instala en mis vehículos una armadora, por ejemplo, de autos, me instala el software y lo hace en mis instalaciones. ¿Eso es la subcontratación a la que se refiere la Ley Federal del Trabajo? Lo mismo me preguntaban los de la industria eléctrica. Toda la infraestructura que tenemos para generar la energía eléctrica requiere mantenimiento y tengo múltiples proveedores cuyos trabajadores desarrollan sus funciones en mis generadores de energía eléctrica. ¿Eso es subcontratación? ¿Están obligados ellos a inscribirse en ese padrón? ¿Estoy yo obligado a supervisar que ellos cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social? ¿A supervisar que se inscriban en ese registro? ¿A hacer el contrato por escrito? ¿A establecer lo que la ley define? El número de trabajadores aproximado, el objeto social, o bien debo de modificar mi objeto social. Antes todos ampliaban, al constituir una persona moral, el objeto social para que pudiera hacer todo. Hoy parece que el sentido es inverso y buscan reducirlo para tener una diferencia con la proveedora de personal y que sí pueda caber, dicen ellos, en esta hipótesis. ¿Por qué sostengo que es un debate erróneo? Porque creo que el análisis primario no debe estar en definir si son o no servicios especializados. La Ley Federal del Trabajo regula relaciones obrero-patronales, no regula contratos o subcontrataciones que no sean de naturaleza laboral
o que derivado de ellos no implique un aspecto laboral, salvo cuando, por ejemplo, evidentemente, estas se utilizan para enmascarar, para encubrir una verdadera relación de trabajo. Si partimos de ese principio de que la Ley Federal del Trabajo lo que regula son relaciones obrero-patronales, derechos y obligaciones de unos y de otros, ya tenemos un primer punto de arranque. El segundo se encuentra en la definición de lo que la ley establece para lo que es la subcontratación de personal. Y esta es la parte más importante. No es toda la subcontratación a la que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Es solamente la subcontratación de personal. ¿Cuál es esta? La misma ley nos da la respuesta. Es aquella cuando una persona, física o moral, proporciona o pone a disposición de otro trabajadores en su beneficio. Trabajadores propios, se asume. Este es el punto de arranque fundamental. Si estamos en una subcontratación de personal que consista en que alguien proporcione o ponga disposición, y subrayo disposición, personal en beneficio de otra, estaríamos ante una subcontratación regulada por la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo entonces estamos en esa hipótesis? Solamente cuando el contrato o el acto jurídico que le da origen o la operación del mismo implica proporcionar o poner a disposición personal en beneficio de otro. ¿Qué significa proporcionar o poner a disposición? Bueno, disposición jurídicamente, materialmente, en un lenguaje cotidiano, es disponer, es decidir sobre algo, y en este caso es decidir sobre alguien. Si un tercero me pone a disposición trabajadores, yo dispongo, es decir, yo decido puesto, salario, horario, funciones. Y esto implica verdaderamente esa disposición, esa subordinación que también la ley nos define y que la jurisprudencia ha también conceptualizado, el poder de mando ligado a un deber de obediencia. Cuando el que recibe los servicios recibe personal y dispone de ellos, hay subcontratación de personal. Si ese tercero proporciona personal, pues es exactamente lo mismo, me lo está proporcionando para que yo decida y disponga de él. Es decir, y este es el punto fundamental, cuando hay subcontratación de personal a la que se refiere la Ley Federal del Trabajo y que en su artículo 12 prohíbe, aquella en la que alguien proporciona o pone a disposición de otro personal en beneficio de este que lo recibe. Hasta ahí estamos bien, pero con este elemento ya podemos diferenciar muy claramente cuándo sí y cuándo no hay la subcontratación de personal. Estos contratos donde yo les decía que estas asesorías que me han formulado, estas consultas respecto a las empresas automotrices, armadoras o generadoras de energía eléctrica, el punto clave es el personal que viene y desarrolla actividades en mis instalaciones, ¿dispongo de él? ¿O simplemente ellos disponen o tú dispones de ellos? Si tú dispones de ellos, esto no es una subcontratación de personal, es un contrato de naturaleza civil, mercantil, transferencia de tecnología, de lo que ustedes quieran, cuyas normas que lo regulen estarán en la legislación que les da origen, pero no en la Ley Federal del Trabajo. Si partimos de este supuesto, por eso yo decía, este presupuesto, previo al análisis de todo, podemos entonces ya identificar y tener bases para resolver por qué los despachos de abogados, los administradores, los contadores, no están en la hipótesis de una subcontratación de personal. Porque realmente el que presta el servicio no está a la disposición del que lo recibe, sino que es una autonomía. Es un contrato de prestación de servicios profesionales.
En las hipótesis en las que inclusive las firmas legales tienen un implant, o sea, un elemento del despacho dentro de las instalaciones de la empresa, habría que identificar si este hombre está o no está a disposición del que lo recibe o simplemente está implantado para tener acceso a la información, a la documentación que requiere para hacer un dictamen, un análisis, un estudio o tomar decisiones jurídicas. Por eso, subrayo, antes de analizar si es especializada o no, si es o no coincidente con el objeto social, hay que identificar si se trata de una subcontratación de personal. Y estas son las bases para identificarlo. ¿Por qué le llama subcontratación la ley y no contratación? Bueno, al final de cuentas es una contratación, pero lo trata de identificar bajo ese esquema porque contrata con el proveedor y subcontrata con el trabajador a través del proveedor para que este personal que sí está a mi disposición, yo le dé órdenes a él. Además, otra línea de interpretación para identificar las bases de solución de este tema es la ratio legis. ¿Cuál fue el motivo por el cual se hizo esta reforma? ¿Qué fue lo que generó? Pues el abuso, el exceso y la afectación a los derechos laborales de los trabajadores de esas empresas proveedoras de personal. Aquellas donde no generan riqueza y no generan utilidades, que lo único que hacen es prestar al trabajador, cobrar la nómina, aplicarle el IVA, nunca tener utilidades y para no repartir ganancias entre los trabajadores. Y que esto generó además un efecto dominó, porque con esta modalidad, como ustedes saben, también el trabajador, en primer lugar, no recibía las prestaciones, o no recibe todavía, que sí reciben en la empresa beneficiaria. Algo importante es, no tiene expectativas de desarrollo y de crecimiento, porque no hay un escalafón al cual vaya ascendiendo en la empresa que provee personal. Esta empresa donde le piden un perfil, lo proporciona y punto. O un grupo y lo proporciona, o un call center y lo proporciona. Pero no hay manera de que crezcan. También derivó esto en que a los trabajadores o no se les inscribía en el Seguro Social o se les inscribía con un salario menor, había un subregistro. Y esto afectó las finanzas del Seguro Social porque empezó a recibir menos cuotas obrero-patronales, pero a dar todos los servicios médicos, hospitalario, quirúrgico, farmacéutico y médico, a ellos y a los beneficiarios de los trabajadores. Pero además también generó vacío, un hueco enorme en las finanzas públicas, porque como consecuencia de esta figura, cuando el que recibe le paga al que otorga el personal, le retiene o le cubre los impuestos, mejor dicho, esta empresa proveedora de personal empezó a ya no enterarlos al fisco. Y entonces se generó un vacío en las arcas del Estado. Mucho se dice por ello que la razón de ser de la reforma no fue laboral, sino que es de rebote, que el objetivo fundamental fue tributario, fiscal y de seguridad social para resarcir las arcas de la nación. Esta plática va a ser inacabada e insuficiente para poder profundizar lo necesario porque tiene muchas aristas, como es el tema también del impacto en lo que es la sustitución patronal. Quiero ver de tiempo cómo estoy. Usted me dice cuando yo vaya. 5 minutos todavía. Ok. En la sustitución patronal, por ejemplo, la ley se reformó para insertar un tercer párrafo al artículo 41 y definir que para que haya sustitución patronal se requiere una transferencia de bienes. Y ahí hay dos visiones. Quizás es muy buena para el caso de la subcontratación que se disuelve y que la empresa que era la beneficiaria ahora absorbe a los trabajadores. La ley establece una extensión de 3 meses a esta obligación, cuando en estos 3 meses, 90 días, se hace esta sustitución patronal para que no se exija necesariamente la transferencia de bienes. Puede ser ahí bien para que quien recibe, como patrón sustituto, preserve los derechos derivados de la antigüedad y todas las condiciones de los trabajadores sujetos a este régimen. Pero quienes litigamos,
sabemos que frecuentemente nos encontramos con un laudo condenatorio, que después de los años que dura un juicio, cuando vamos a ejecutar, el patrón originario ya no existe. Existe ahí otra empresa, una nueva denominación, con la misma actividad, con el mismo mobiliario, con el mismo objeto, con los mismos clientes, pero que ya se llama diferente. ¿Cómo hacer para que esta nueva persona que ya aparece sea patrón sustituto? La ley nos dice que tiene que haber transferencia de bienes. Ahí no hay transferencia de bienes. Y cuando menos no habrá posibilidad de acreditarlo. Y ese es un tema que creo que no observaron quienes establecieron este agregado al artículo 41. Bien hecho para poder resolver el tema de la sustitución en esta etapa de transición de subcontratistas a contratantes. Pero mal resultado después de este periodo, porque ya nos pusieron a los que asesoramos trabajadores un fuerte obstáculo para lograr vincular a un tercero como presunto patrón sustituto, con el muro que implica que haya transferencia de bienes para que esto opere. Aspecto además que es totalmente difuso, porque ¿de qué porcentaje de bienes habla? ¿Del total? ¿De una parte? ¿De los físicos o también de los inmateriales? El nombre, por ejemplo. Esto va a generar una conflictividad tremenda que yo sería de la idea de que habría que atacar atendiendo justamente a la razón del legislador para establecerla, que tuvo como objetivo facilitar, primero, esta transferencia de trabajadores con sus derechos sin necesidad de transferencia de bienes para que asuman la relación laboral. Pero que en el resto de los casos, como los juicios que he mencionado, tiene que haber una visión diferente, porque de otra manera lo que están generando es, visto del lado contrario, una mecánica, y no lo digo para dar malos consejos, pero para que no se los hagan, pero una mecánica muy fácil. Pierdo un juicio, bueno, pues genero otra empresa. No importa que se dedique a lo mismo, con que no haya documentalmente, formalmente una transferencia de bienes, no podré ser patrón sustituto. Son retos enormes que a los abogados, a los que litigamos, a los que construimos el derecho en base a planteamientos, nos corresponde la tarea de hacer argumentos sólidos para buscar que haya soluciones viables. Termino con esto mi primera intervención para ser respetuoso con el tiempo concedido y dejo entonces a mi querido amigo Carlos Ferrán para que continúe. Gracias por ahora. Muchísimas gracias, maestro Gilberto Chávez Orozco, por esta primera intervención. Nuevamente, maestro Carlos Ferrán Martínez Carrillo, le damos la bienvenida a este recinto y nos sentimos muy congratulados por su presencia. Me permito hacer una mención de su síntesis curricular antes de darle su primera intervención. El maestro Carlos Ferrán Martínez Carrillo es socio director y fundador de Ferrán Martínez Abogados. Con más de 10 años de experiencia, ha dedicado toda su práctica legal a representar empresas nacionales y multinacionales en todo tipo de asuntos laborales, con énfasis especial en consultoría laboral, reestructuras laborales, cumplimiento normativo, litigio, aspectos de seguridad social, terminaciones de alto riesgo, negociaciones colectivas y elaboración de planes de incentivos para ejecutivos de alto nivel. Carlos es también invitado frecuente como facilitador en sesiones de capacitación y entrenamiento en temas de anticorrupción. De igual forma colabora con frecuencia con medios de comunicación tales como El Financiero, El Economista, El Sol de México, IDC Expansión, Enfoque Noticias, entre otros. Es también coordinador general de comisiones del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y coordinador general del Diplomado de Derecho Laboral de la misma institución. Coordinador del Comité Laboral de la Comisión Nacional de Compliance. Se desempeña como catedrático de la licenciatura en Derecho en la Universidad Anáhuac, impartiendo la materia de Derecho Colectivo del Trabajo, y a su vez como catedrático de la maestría de la Universidad Panamericana. Paralelamente ha fungido como catedrático y capacitador para la reforma laboral en los poderes judiciales del Estado de México, de Campeche, de Morelos, de Baja California. Fue coordinador y coautor de la Ley Federal del Trabajo comentada de Editorial Tirán Loblanch
y coordinador y coautor de la obra Visiones del Nuevo Derecho del Trabajo, editado por la misma casa editora. Ambas obras, dicho sea de paso, presentadas en este Poder Judicial, en esta institución del Estado de México. Reconocido como Up and Coming en Chambers and Partners y Next Generation Partner en Legal 500. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana, de donde se graduó en solo 6 semestres y como presidente de la Sociedad de Alumnos. Es maestro en Derecho del Trabajo por la Escuela Libre de Derecho, en donde fue el primer abogado en la historia de la escuela en obtener dicho grado. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en esta misma institución. Maestro Carlos Ferrán Martínez, muchísimo gusto en poderlo presentar, me honra mucho el poderlo hacer. Esta es su casa y sea usted bienvenido. Adelante con su intervención. Muchas gracias. Démosle un aplauso. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que me siento muy emocionado de estar en estos festejos del Día de la Abogacía organizados por el Tribunal Superior Mexiquense. Por supuesto que en primer lugar quiero agradecer al magistrado presidente, doctor Ricardo Sodicuellar, naturalmente al consejero de la Judicatura, Luis Gerardo de la Peña, por supuesto a mi querido amigo el coordinador Francisco Martínez, y por supuesto que me honra muchísimo el estar en un foro con una figura tan importante del derecho laboral como mi querido amigo Gilberto Chávez. Gilberto, qué gustazo, creo que es la primera vez que estamos en un foro presencial, así que verdaderamente estoy muy emocionado, sobre todo para hablar de un tema que verdaderamente me genera muchísimo interés. Posiblemente me atrevería a decir que es mi tema favorito del derecho laboral. Y es que Gilberto creo que ha tocado varios puntos muy interesantes y yo quisiera empezar diciendo que a mí me resulta un poco inverosímil cómo fue que llegamos a una legislación en donde el primer artículo que pretende regularla dice que se prohíbe un tipo de subcontratación. Y como la Ley Federal del Trabajo nunca falla, el siguiente artículo dice, bueno, pero se permite esta, ¿no? Esa es prácticamente toda la dinámica de la Ley Federal del Trabajo. Por una parte, no se puede hacer esto, pero esto sí, ¿no? O como ya sabemos que no van a cumplir con esto, esta es la sanción. Me parece que pinta de cuerpo entero a la Ley Federal del Trabajo y a una ley que me parece apenas está dando pasos verdaderamente importantes en la historia para alcanzar algo que sea medianamente aceptable al siglo XXI. ¿Y por qué empiezo diciéndoles todo esto? Porque pensar que caímos hoy en una legislación tan prohibitiva me parece muy emblemático. Me parece tanto como si en 100 años alguien nos dijera o nos enteráramos en la otra vida que se prohibieron los contratos por tiempo determinado, ¿no? ¿Por qué? Porque es que se abusaba mucho de los contratos por tiempo determinado, las empresas celebraban un contrato tras otro y entonces llegamos a la conclusión que lo mejor sería prohibir los contratos por tiempo determinado por tanto abuso. Es lo mismo que está pasando con la subcontratación. No tendríamos que estar hablando de prohibir una figura o de acotarla a tal punto, porque entiendo que hay una parte prohibida y otra permitida, como les decía, pero de acotarla a tal grado, si no hubiéramos, como bien decía Gilberto, caído en el extremo de pervertir por completo la figura. La subcontratación como tal no tenía nada de malo y nos encargamos de llevarla al extremo al punto que hoy tenemos la legislación que tenemos. Y nada más hay que recordar un poco cómo nace la subcontratación en las épocas del Fordismo, en las épocas de los 70s, 80s, cuando, hombre, por contrato colectivo, las empresas de la industria automotriz tenían que hacer todos los procesos productivos con recursos propios. Y entonces la misma persona que ponía los cables, ponía los arneses, ponía las llantas, ponía los asientos, todo era con elementos propios y eso evidentemente daba como resultado contratos colectivos carísimos, contratos colectivos que terminaban encareciendo muchísimo. Y así fue como a alguien se le ocurrió que tal vez en un ejercicio de, déjenme decirlo así, eficiencia productiva, de poner el trabajo en las manos adecuadas, pues sería bueno tener una empresa que hiciera los arneses, otro los cables, otra las llantas. Ese es el origen de la subcontratación. Y yo no creo que eso a nadie le suene ni medianamente a defraudación, ni medianamente a ninguna conducta delictiva. Ya lo decía ahorita Gilberto, estamos incluso en el absurdo del debate de pensar
que una figura civil como la prestación de servicios puede estar encuadrada en este régimen de subcontratación. Claro, cuando las sanciones son defraudación fiscal equiparada y prisión preventiva oficiosa, pues por supuesto que el debate nace y la gente quiere saber cómo va a estar la interpretación. No es lo mismo que te digan que te van a multar, por cuantiosas que sean las multas, que llegar a las sanciones que tenemos hoy ya en materia, digamos, fiscal penal. Entonces, quería como recordar un poco cuál era el origen de la subcontratación y cómo fue que llegamos hasta acá. Y ya Gilberto lo adelantaba. El problema de fondo fue este tipo de empresas que empezaron a ofrecer ahorros malentendidos, ¿no? En esta cultura de la simulación que desafortunadamente prevalece en nuestro país, creo yo todavía, en esta cultura de simular empiezan a aparecer sociedades, que ya decía Gilberto muy bien, uno con objetivo controlar el reparto de utilidades, vulnerando todo tipo de derechos, y entonces entramos en este círculo vicioso de simulación en donde la subcontratación aparecía como la herramienta favorita para simular, ojo, sin que la subcontratación fuera o sea mala de por sí. Lo que les quiero decir es, este es el resultado del extremo al que llevamos las cosas. Y entonces hoy lo que tenemos es una legislación, sí muy prohibitiva, sumamente restringida en lo que sí se puede, y en donde aparte se exige, creo yo con cierta razón, o donde tenemos una fiscalización muy fuerte por parte del Estado. Porque ya no es nada más, solamente puedes subcontratar lo que sea especializado y no tenga que ver con tu actividad económica preponderante, no tenga que ver con tu objeto social, sino que además tienes que venir a registrarte y tienes que prácticamente confesarte, ¿no? Para ver más o menos qué estás haciendo y para ver si puedes seguir prestando este tipo de servicios, ¿no? A eso llegamos. Y créanme que va a ser un reto de enormes proporciones para el Estado mexicano el poder desentrañar todas estas prácticas que han ido proliferando de manera muy negativa y, por supuesto, a costa de los derechos de las y los trabajadores. Pero también vamos pensando, y es parte de la reflexión, primera reflexión que les quiero dejar, en esta figura que de manera tangencial llega a la subcontratación, que es el reparto de utilidades, otro tema que francamente disfruto mucho platicar. El reparto de utilidades, todo el mundo aquí lo sabe, es posiblemente el origen de estas estructuras tan abusivas, violatorias de derechos humanos laborales. Ese es en gran medida el origen. ¿Por qué? Porque hablar de una figura que en 35 años no ha sabido evolucionar, pues es de llamar la atención, ¿no? No se nos olvide que el reparto de utilidades, la primera comisión es del 60, 70 y en el 85. Es cuando se fija este porcentaje de 10% sobre la utilidad gravable. Y entonces aquí la reflexión obligada es qué tan sensato es permanecer con una fórmula, que sé que ahora cambió parcialmente, porque el tope al final, el porcentaje de reparto sigue siendo el mismo. ¿Qué tan sensato es mantener la lógica de 1985 en 2021? Yo creo que si algo faltaba por suceder del 85 para el 2020, pues yo creo que ya sucedió, ¿no? O sea, ya más que una pandemia, pues ya francamente no sé qué puede pasar, ¿no? O sea, fíjense la cantidad de cosas que pasaron del 85 para acá. Un terremoto, una crisis económica, transición democrática, apertura comercial, una pandemia, una crisis americana. Lo que les quiero decir, claramente el mundo y claramente México no es el de 1985. Y seguimos con una figura cuyo modelo básico de reparto fue pensado para cuando México ni siquiera estaba en un contexto de apertura comercial, cuando los CETES pagaban otro valor, cuando la inflación era otra, y en pleno 2021 seguimos pensando que el reparto de utilidades del 85 va a funcionar en el 2021. Oye, ¿se le puso un tope? Pues sí, un tope, pero eso no resuelve el problema de fondo. En México las utilidades son las mismas, o digamos en sentido muy amplio, para el que trabaja más que para el que trabaja menos. Y eso me parece que por lo menos merece un análisis serio, no sé, tal vez a la luz de la teoría de la justicia de John Rawls, me parecería algo responsable, ¿no? ¿Qué tan justo es el modelo de reparto de utilidades y qué tan justo fue este tope de 3 meses o lo que beneficia más, tomando en cuenta, por supuesto, el tema de los 3 años? Habrá quien diga, a mí este tope me favoreció o a mí este tope me perjudicó, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es, esta no es ninguna casualidad.
El tema de que hoy tengamos una legislación, déjenme decirlo así, tan intervencionista, tan fiscalizadora, una reforma, como bien decía Gilberto, profundamente recaudatoria, yo digo francamente que es una reforma fiscal hecha por laboralistas, esa es la verdad. Honestamente, el tema laboral no es tan importante. Si uno incurre en los supuestos que prohíbe la ley, la primera consecuencia es fiscal, es la no deducibilidad. Oye, que la multa sí, la multa por supuesto que tremendo problema, pero la razón, una de las razones por las que la gente contrata servicios es porque tiene un beneficio fiscal. Bueno, ese beneficio ya no va a existir. Y si además ese beneficio ahora tipifica como defraudación fiscal y eso trae aparejada la prisión preventiva, pues imagínense al extremo que no habíamos llevado las cosas, que hoy para prestar un servicio que nada tiene que ver con defraudación, uno tiene que ir a pedirle permiso al Estado, ¿no? Es más o menos, déjenme poner el símil, de lo que pasa con los temas, por ejemplo, de registro sindical, ¿no? El registro sindical, y aquí el maestro Falcón, por supuesto, es el gran experto del foro, el registro sindical es algo muy parecido, ¿no? Yo constituyo mi sindicato, pero tengo que registrarlo, ¿no? ¿Lo puedo constituir sin autorización? Sí, claro, pero lo tengo que registrar. Y si no lo registro, pues voy a poder hacer prácticamente nada. Es la misma lógica. Si yo no tengo mi registro para prestar servicios especializados, por mucho que quiera invocar la afirmativa ficta a la que refiere la ley, pues no voy a poder cumplir con mis más elementales obligaciones laborales de seguridad social y fiscales. Entonces, fíjense a lo que llegamos. Esa es la reflexión, la primera reflexión que yo quiero dejar. A un modelo en donde el abuso fue tal que inclusive algo que no tenía nada de extraño como es subcontratar mi objeto social, porque ahora hay muchísima discusión o hay muchísimo debate sobre qué locos están los que subcontrataban su objeto social. No necesariamente. Vamos a pensar en el caso de una empresa de mensajería y paquetería que vamos a decir que llega al 90% de los códigos postales del país. Pero hay un 10% al que no llega por un tema de rentabilidad, de negocio, déjenme decirlo, hasta de seguridad posiblemente. De manera que si yo quiero llegar a un código postal en un lugar verdaderamente complejo para que mi empresa llegue, pues ¿qué voy a hacer? Contratar a otra empresa que haga lo mismo que yo y me preste ese servicio en esa localidad a la que yo no llego. Y yo no sé ustedes, pero ahí yo no veo ni defraudación fiscal ni nada que se le parezca. Gilberto diría, eso es un tema civil. Por supuesto, lo que pasa es que la ley no se va a meter a hablar de eso y cuando las sanciones son las que son, pues por supuesto que la discusión cabe, ¿no? Pero esa empresa de mensajería y paquetería que subcontrata a otra de mensajería y paquetería en un lugar de la República al que no llega, técnicamente o fácticamente está subcontratando su objeto social, está subcontratando su actividad económica preponderante. Y eso, a la luz del 12, es justo lo que está prohibido. Claro, alguien podría decir, bueno, pero no pone a disposición trabajadores. Claro, esa sería la otra parte de la discusión. Pero estamos en este entramado jurídico, ¿no?, en donde el análisis tiene que ser verdaderamente profundo por las consecuencias. Porque para bien y para mal, pienso que más para bien, objetivamente, a esta reforma, si algo no le faltan, son dientes. A esta reforma le sobran dientes. ¿Qué dijimos en el 12 cuando después de muchísimo jaloneo empresarial y demás aparece el trabajo en régimen de subcontratación? Por fin se reguló. Si ustedes hacen un ejercicio de comparar cómo estaba la subcontratación del 12 y cómo está la de ahorita, la verdad no es tan distinta, ¿eh? Lo distinto que pues son las sanciones, ¿no? Ya suficientemente exploradas. Pero ¿qué decía el régimen del 12? Deberá justificarse por su carácter especializado. No podrá abarcar la totalidad de las actividades y no se podrán duplicar funciones. ¿Qué tan diferente es? No mucho. Ahora el 12 dice no se puede subcontratar objeto social y tiene que ser especializado. ¿Dónde estuvo la creatividad? Es prácticamente lo mismo. Claro, la creatividad estuvo en las sanciones, que ahora ya no son multas en UMAS, ahora es una armonización, digamos, legal, fiscal, laboral, de seguridad social, en donde lo que le sobran son dientes. Pero no, me quedan como 5, ¿sí? Ah, perfecto, porque me dejo ir y ya sabes que. A lo que iba es, cuando pensamos en esta sanción de la legislación del 12, tampoco era una sanción tan bajita. Yo me acuerdo en aquel entonces haber hecho, y seguramente a Gilberto le pasó igual, todo tipo de auditorías de subcontratación, ¿no?, en donde las empresas estaban muy preocupadas porque decían,
Si la sanción es ser patrón para todos los efectos, si la sanción es que la contratante sea patrón para todos los efectos, incluidos los de IMSS, por cierto, pues a ver quién se anima a no cumplir con los 3 requisitos. La sanción era brutal, y si a eso le sumábamos ciertos criterios del Poder Judicial, pues tampoco estaba tan fácil, la unidad económica y demás, todo esto que está exploradísimo. El régimen ya era riesgoso, la sanción ya era muy alta. ¿En dónde me parece que fallamos? En la vigilancia, en la inspección. Le faltó dientes, no le quisimos entrar porque ya era suficientemente polémico la redacción, la sanción, ya generaba suficiente incertidumbre. Entonces, cuando empieza la discusión para esta nueva regulación que tenemos, algunos decíamos, es que no hace falta una nueva regulación, lo que hace falta es cumplir la del 12. Si realmente nos ponemos con una inspección del trabajo seria, que se meta a revisar los esquemas, que haga entrevistas a trabajadores y trabajadoras, que entre a analizar lo que dice Héctor Mercado, la unidad económica de producción, si realmente entramos a eso, la legislación del 12 nos sobraba. Oye, que no se entendía, que sí, esa era otra cosa, ¿no? Nos costó mucho trabajo entenderla, yo creo a través de los años, la redacción ciertamente era muy confusa, a esta por lo menos claridad no le falta, pero no era tan distinto, los supuestos eran los mismos. Tiene que ser especializado y no puede ser la totalidad. Y la sanción no era menor, solamente que la sanción era lisa y llanamente laboral. Ahora otra vez, lo laboral es lo menos importante verdaderamente. Entonces, bueno, ya estamos en estas, ya está lo que está, ¿ok? Yo creo que esta regulación durará muchísimos años y nos tenemos que aprender a adaptar. Sobre todo, quienes nos dedicamos por una parte a la postulancia y a la asesoría, tenemos que ser sumamente responsables para ver qué vamos a asesorar y qué vamos a recomendar, porque una mala recomendación puede ser fatal. Y ni qué decir de todos y todas ustedes quienes tienen la enorme tarea de empezar, lo voy a decir así, siempre lo digo, en el estado punta de lanza de la reforma en materia de justicia laboral, a empezar a desentrañar y empezar a entender estas estructuras que son verdaderamente complejas. Si ya les ha tocado seguramente ver algunos de estos asuntos, habrán visto que esto se puede complicar muchísimo a nivel laboral, a nivel fiscal, hay todo tipo de figuras involucradas y ahí la responsabilidad que van a tener ustedes es monumental. Entonces creo que es, en general, yo creo que es un muy buen momento para la materia laboral en México. Yo soy de verdad muy optimista de lo que viene en el futuro, pero en este tema de subcontratación, me parece que es por demás necesario hacer lo que hacen aquí nuestros amigos y amigas del Tribunal Superior de Justicia, abrir los foros, platicar, rebotar las ideas, porque hoy por hoy no hay nadie que se pueda considerar experto en este nuevo régimen de subcontratación. Todos aquí, pues porque nos invitaron a Gilberto y a mí, pues nos pusimos a estudiar, pero todos estamos en la misma lógica de aprender este nuevo modelo. ¿Ok? Porque el derecho laboral del siglo pasado ahora sí ya no se parece en nada, en poco diría yo, al derecho laboral que tenemos el día de hoy. Entonces, me parece que con esta nueva regulación de subcontratación tenemos una gran oportunidad, sobre todo de voltearnos a ver. Miren que yo no soy precisamente el más fan de cómo quedó la regulación, la verdad, pero bueno, ya que está así, lo que nos corresponde es voltearnos a ver y voltear a ver qué tanto estábamos haciendo mal, qué tanto nuestros clientes habían incurrido en prácticas que a lo mejor se fueron desviando. El compromiso es brutal. Me parece que hoy la abogacía, y aprovechando que estamos en la semana de los festejos del Día de la Abogacía, estamos llamados y llamadas a elevar el nivel en todos los sentidos, a elevar el nivel de la discusión, a elevar el nivel de la postulancia, a elevar el nivel de la impartición de justicia, por supuesto, y ustedes son, creo, indiscutiblemente, las y los grandes protagonistas de este cambio. Entonces, vamos a entrarle ahorita seguramente a la discusión más técnica, pero lo que yo les digo es, este es el resultado de haber llevado las cosas al extremo. No tendríamos por qué estar hablando de una prohibición si no hubiéramos incurrido en estas conductas. Hoy hablar de esta extrema fiscalización, extrema recaudación, extremo pedirle permiso al Estado para contratar, es lo que tenemos. Nos toca adaptarnos y nos toca ser responsables y éticos en el ejercicio profesional. Muchas gracias, con esto cierro la primera. Muchísimas gracias, maestro Carlos Ferrán.
una reforma fiscal por laboralistas, diría el maestro, y agregaría un servidor con gran connotación penal, sin duda. Y bueno, pues seguramente todos aquí nos preguntamos a quién beneficia, a los trabajadores, a los patrones, a quién perjudica, al sector económico, al sector productivo, al sector obrero, y verdaderamente, ¿quién es el beneficiado de esta reforma? ¿Será el Estado? Bueno, vamos a ver qué nos dice el maestro Gilberto Chávez Orozco en esta segunda intervención. Adelante, maestro. Bueno, sí, muchas gracias, mi estimado Francisco. De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y eso se buscó, pero quién sabe cuál sea el resultado. Todavía no lo sabemos, estamos todavía implementándola y habría que ver cómo opera. El gran problema que tenemos aquí en México los abogados es que cuando una ley es nueva, no buscamos cómo cumplirla, buscamos cómo evadirla. Y la asesoría está en darle la vuelta para que no tenga las afectaciones. Y eso fue justamente lo que pasó con el régimen de subcontratación. Se reformó en el 2012, se establecieron requisitos, efectivamente no tan diferentes como los de ahora, como Carlos lo ha dicho muy atinadamente, pero todo el mundo buscó cómo evadirlo, no cómo cumplirlo. Y hoy puede pasar lo mismo, nada más que igual el miedo no anda en burro. Y ahora las fuertes sanciones que implican por utilizar o la subcontratación prohibida sin que esté dentro del marco legal, o bien simular operaciones porque ya implican no solamente el aspecto patrimonial, las multas, la no deducibilidad fiscal, sino la parte penal, la modificación del 108 del Código Fiscal que agregó también como una modalidad justamente la utilización de la figura de la subcontratación prohibida como una defraudación fiscal agravada, que por tanto pues produce la prisión preventiva oficiosa, pues con eso espantan a cualquiera. Hoy mismo, justamente antes de venir aquí, por eso llegué también barriéndome, a las 4 de la tarde terminé una sesión Zoom con una de las refresqueras de las colas y un grupo de empresarios que les proveían servicios que definitivamente no eran subcontratación de personal. Estas empresas prestadoras tenían un contrato mercantil a través del cual tenían que llevar a cabo cierta actividad que sí es cierto, era parte del objeto social de la refresquera, pero que no ponía a disposición personal, cualquiera, y sin embargo, la cola dijo, no quiero correr riesgos. Aquí se acaba, ¿cuánto te debo? Vamos a finiquitar contratos individuales, contratos colectivos, indemnizamos y lo que sea, no quiero seguir más. Y dejan una empresa muerta, vacía. El miedo no anda en burro. Y eso es lo que va a ocurrir. Más allá de lo que son las consultas y los puntos donde la división entre sí o no son tan tenues que generan duda, la recomendación práctica puede ser no correr riesgos y mejor que se registre. Pero eso no es jurídico. ¿Qué hago? ¿Me voy al amparo, me voy a la queja, me voy al recurso? Bueno, haz los tres. Bueno, está bien, pero no es jurídico, no es lo óptimo. Entonces hay que buscar realmente cuál es, como dice Carlos, la argumentación, la estructura, la identificación. Todos estamos aprendiendo. Y son ustedes los jueces los que nos van a tener que marcar la pauta después. Igual también los poderes judiciales federales. Pero estamos haciendo el camino y en ello vamos a tener bastantes dificultades. Por ejemplo, en una pregunta de un foro ayer, muy interesante también, hacían la pregunta, a ver, yo empresa pongo las herramientas, pongo la computadora, pongo el escritorio, pongo el correo electrónico corporativo, viene la gente de la empresa que me hace X servicio y trabaja aquí. ¿Es o no es subcontratación de personal? Hombre, la línea es muy delgada. La respuesta, francamente, fue complicada, porque lo más fácil es decir, pues sí es y regístralo, o no es y córrete el riesgo, pero hay que entrar al fondo a definirlo. Yo sigo sosteniendo que el presupuesto fundamental es que se proponga o ponga, se proporcione o ponga a disposición personal en beneficio de otro. Esa es la que regula la ley, la que prohíbe y luego en el artículo 13 permite, siempre y cuando no sea igual el objeto social o bien con la actividad económica preponderante y que sea por escrito y bla, 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 la serie de aspectos que ahí se mencionan. Pero son los retos a los que nos vamos a enfrentar y al final tendremos que ver quién es el beneficiario. Ojalá ganemos todos, pero en eso también depende de los abogados. ¿Cuál es la recomendación que le tenemos que hacer a una empresa cuando nos hace
la consulta, oye, ¿debo hacerlo o no hacerlo? La verdad, hagamos una interconsulta, seamos honestos y seamos profesionales. Reconozcamos nuestros atributos, pero también nuestros límites. Esto es una cuestión de interconsulta, tiene que estar el fiscalista, tiene que estar el de seguridad social, porque también cambiaron ahí los temas de manera importante, y tiene que estar el laboralista, y decía alguien, y también el penalista, ¿no? Bueno, pues a lo mejor despuesito, pero hay que hacer una interconsulta, porque si bien, por ejemplo, el tema de utilidades importa para nosotros, tiene aspectos fiscales fundamentales. La sustitución patronal tiene aspectos fundamentales también en el régimen de seguridad social. ¿Cuál va a ser la prima de riesgo? ¿La de la sustituta o la sustituida? ¿Cómo va a operar eso? ¿Las utilidades quién las va a pagar? ¿Proporcionalmente la que es sustituida o la sustituta o todas? O sea, hay mucho aquí de fondo. Hemos tenido, el comentario con Carlos hace un rato, sesiones de este tema que han durado 8 horas en 2 o 3 sesiones. Es muy profundo. Estamos hablando aquí, la verdad, de la puntita del iceberg. Nada más vemos la pura puntita. Pero atrás hay un mundo que todavía desconocemos y que vamos a tener que ir aprendiendo pues a golpes y porrazos, a cincel y martillo. Pero es mejor hacerlo con conocimiento de causa y no nada más pues enfrentándonos a la manera cuaternaria de que a ver qué es lo que resulta. No, aquí somos abogados y de este grupo, efectivamente, de ustedes que son los estudiosos, de ustedes que son los que tienen que estar el día de mañana juzgando o participando como operadores, es donde debe estar la esencia del conocimiento para poder pues impartir el día de mañana la definición si hay o no hay y hasta dónde llega el tema. No hay expertos, como bien lo decía Carlos, estamos estudiando, somos estudiosos y nos gusta el tema y nos apasiona, y la verdad que cada vez que yo le entro más al tema del estudio, encuentro que hay muchos más subtemas que van surgiendo. Esto es inacabado, pero tenemos que empezar por el principio. Ahora sí que, como decía Jack, el destripador, vamos por partes. Y si vamos por partes, lo primero es, ¿hay o no hay subcontratación de personal? A raíz de ahí, definamos. En esta consulta, repito, que ahí me hicieron, donde la empresa ponía todo, yo dije, no hay subcontratación de personal. Tú no dispones al trabajador. Se regula la subcontratación de personal, no de objetos. La base es el personal, no las cosas. Vamos al extremo. Yo contrato a una constructora para que venga a mi casa y me haga aquí X obras, remodelaciones. Eso no es subcontratación. Hombre, yo por supuesto le voy a decir a la gente, oiga, no quiero que me tire aquí basura. Oiga, pero esta trave no va así, necesito varilla más sólida, qué sé yo. Pero lo voy a decir, por supuesto, al constructor. Están en mi casa. A lo mejor hasta yo pongo la herramienta. Es más, a lo mejor hasta le doy comida. Y si es el 3 de mayo, pues no se diga. Hay que hacerle la comida, ¿no? Pero eso es la subcontratación de personal que tuvo como objeto resolver, que tuvo como objeto la reforma a la ley. No. Tenemos que atender a las causas y partiendo del conocimiento de las causas y del texto legal, con su exposición de motivos, identificar las consecuencias, los efectos. Para mí ese es el quid. He estado en la barra donde también, Carlos, también tú eres barrista, creo, ¿no? ¿Puro Ilustre? Ok, somos, la verdad son colegios hermanos, el Ilustre, la NAT también y la barra. He estado donde alguna compañera de la Comisión Empresarial decía, yo les recomiendo a los empresarios que estaban asistiendo que ya en los contratos que tienen ustedes con las empresas que les proveen algún servicio, el que sea, ya no le pongan que ustedes van a supervisar que esta empresa cumpla con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, porque quizás con eso puedan identificarlos como una subcontratación que la ley prohíbe. Le dije, bueno, yo, con todo respeto, no es así. De entrada, esto no implica que haya o no haya subcontratación de personal, pero de salida, hombre, yo tengo que asegurarme que la empresa con la que estoy trabajando cumpla, porque si no el día de mañana me va a implicar un riesgo. El trabajador que demande, la demanda a ella y me demanda a mí. Pues qué mejor que yo me asegure de que cumpla. Pero la verdad de las cosas es que es al revés. Asegúrate de que esa empresa cumpla. Y no es la inserción de este tipo de cláusulas las que define si hay o no hay relación laboral. ¿Cómo identificar? Me decían también en la central de abastos, ¿cómo identificar? Si aquí no tenemos ni contratos, hombre. Todo es verdaderamente hablado y de cash. No hay ni siquiera seguro social. Ahí tengo, por cierto, muchos problemas justamente con la poca inspección que hubo en materia de subcontratación. A nivel federal me dicen que en todas las sesiones pasadas no hubo ni una sola, pero a nivel local sí la padecimos mucho.
Y entonces, ¿cómo identificar? Bueno, la primera base es el contrato, el clausulado. Y la segunda, por supuesto, el aspecto operativo, porque una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que se haga. Pero seamos coincidentes. Aquí también yo creo que, al final, y con esto concluyo, es parte también de los valores y de los principios que como abogados debemos de asumir. Carlos, en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, su servidor en Navarra, suscribimos unos pactos, unos convenios, unos compromisos de valores y principios para poder ejercer la abogacía, que no son obligatorios suscribirlos, pero sí es obligatorio cumplirlos si los suscribimos, y que nos comprometen a litigar con ética, con profesionalismo, con veracidad, con honestidad. Y creo que esa es la parte de que podamos hacer las cosas. ¿Por qué ocurrió la figura? Por lo que Carlos dijo, porque se pervirtió. La figura en sí es buena. Hay empresarios que dicen, esta es una herramienta estratégica de desarrollo de las empresas. Sí, el fordismo que se abandonó, que el trabajador hacía todo, pues, tuvo que modificarse cuando vino la primera revolución industrial y entonces se ampliaron las empresas, crecieron y se tuvo que especializar. Y a alguien se le ocurrió la perversa idea de que, oye, con esto ya no pago utilidades, ¿no? Y de ahí se vino todo ya en cadena. Pues eso es lo que debemos de evitar. En la medida en la que los abogados estemos incitando para que se evite el cumplimiento de la norma, vamos a estar generando que las figuras se perviertan y no tengan su objetivo. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre el fideicomiso y la quiebra, y me decía Cervantes Amada, cuando le planteé, oiga, es que el fideicomiso se presta para esto y para aquello, y si uno piensa mal, se puede pervertir la figura. Y me dijo, Gilberto, dime qué figura jurídica no se puede pervertir si la llevamos al extremo. El problema no es la figura jurídica, el problema somos los abogados. Así es de que ahí está la base y esa será la parte fundamental de la solución. Gracias, mi querido maestro. Muchísimas gracias, maestro Gilberto Chávez. Menciona acertadamente que los abogados, cuando conocemos las reformas a las leyes, no vemos la manera de cómo cumplirlas y tampoco asesoramos en ese sentido a nuestros clientes. Sin embargo, ¿acaso el legislador siempre legisla en pro de que los abogados no podamos cumplir esas leyes? Es decir, no podamos llevar a cabo el cumplimiento de esas leyes, de manera que el legislador siempre tiene como un punto de referencia para llevar a cabo estas reformas, que los abogados no le saquen la vuelta o no vean la manera en que puedan incumplir las normas en las que se legisla. Vamos a ver qué nos dice el maestro Carlos Ferrán al respecto en esta segunda intervención. Gracias, Paco. Sí, a ver, creo que en definitiva, les decía hace rato, ¿no? En esta cultura de simulación que ha permeado, posiblemente tenía que llegar una legislación así de radical para evitar esto, ¿no? Porque efectivamente en el 12, aunque estaba, creo yo, relativamente claro, por lo menos cuáles eran los candados y la sanción me parecía clara, digo, ahí el debate de que si era patrón para todos los efectos, responsabilidad solidaria, subsidiaria, ese era el debate, pero había cierta claridad, ¿no? Otra vez me parece que como empezaba el artículo 15A, sí era muy confuso, pero creo que a partir de los candados quedaba relativamente claro. Y esa fue, honestamente, la dinámica de muchos abogados y muchas abogadas. El concepto de especializado es muy amplio, ¿no? Entonces, como es tan amplio, entonces no hay problema, ¿no? Esa era la lógica, ¿no? Especializado y nada es lo mismo, era lo que decían muchos, ¿no? No hay una definición de especializado, ahora ya lo hicieron las regulaciones que recién salieron publicadas, ya inclusive empieza a ver lo que decía Gilberto, un concepto o una interpretación de qué debemos entender por puesta a disposición, que ese es el otro gran tema, porque me parece que es el corazón del artículo 12. Estoy poniendo a disposición o no trabajadores o trabajadoras, y eso es bastante más complejo de lo que parece, porque ahorita creo que el ejemplo de Gilberto es buenísimo. Dice, yo contrato a alguien, vienen a mi casa, yo doy las instrucciones directamente, no es como que le voy a hablar a la persona que está en la empresa para que le diga a la persona que está trabajando aquí que haga esto, sería profundamente ineficiente. Bueno, pues en esa lógica el riesgo es el que es, y es que hay que entender, ya lo decía muy bien Gilberto, de dónde viene esto, cuál es la motivación, cuál es la exposición de motivos, y hay que entender que esto fue pensado, sí, para acabar con la defraudación, para acabar con la simulación y para acabar con los abusos. Fantástica noticia, fantástica idea, pero creo que en el camino dejamos de pensar, o no dejamos de pensar, pero creo que
hicimos un poco a un lado estos supuestos que ahorita planteaba Gilberto, el de la empresa que yo contrato y viene a mi casa y yo doy las instrucciones y yo le doy lo que se me antoje, ¿no? Ese supuesto es como que el que dejamos de lado, ¿no? Me acuerdo en alguna ocasión, en una plática con un funcionario de la Secretaría, en un debate abierto, digital, alguien le preguntaba ¿qué va a pasar con estos casos? El caso que les ponía de la empresa de mensajería y paquetería que subcontrata su objeto social en ciertas entidades de la República. A ver, ¿qué va a pasar ahí? ¿Es subcontratación? No, es una figura civil. ¿Y qué nos decía esta persona? Bueno, es que tienen que entender que la figura no fue pensada para esto. Pues no fue pensada para esto, pero igual nos tienes discutiendo, igual la gente está con mucha incertidumbre porque ante el mínimo error, pues la sanción es la que es, ¿no? Entonces, sí creo que tenía, muy a pesar de que no nos, o en lo personal no me guste cómo quedó fraseada, tenía que venir algo así para evitar esta práctica de cómo le damos la vuelta. La crítica era, pues es que servicio especializado no es algo claro. Bueno, pues ya definieron servicio especializado, hay que echarle un ojo a las regulaciones, este tipo de servicios que agregan valor a través de certificaciones, normas técnicas, entrenamiento, capacitación. Ahí está la definición que pedíamos desde el 12, ¿no? Yo lo que digo es, ¿por qué no la pusieron en el 2012? Hubiera estado perfecto saber a qué se referían y no estaríamos en esta discusión, pero ahora hay una definición de servicio especializado y en honor a la verdad, la redacción y la reforma está bastante bien pensada en el sentido técnico-jurídico, pero la tenemos que traducir a nivel de cancha, empiezan los problemas, porque no es lo mismo hacer una ley que tratar de ejecutarla, tratar de asesorar y correr los riesgos cuando uno es el que asesora, ¿no? Entonces, yo creo que técnicamente la reforma está perfecta, qué bueno, ¿no? Nos están poniendo a parir chayotes a quienes sobre todo defendemos empresas porque hay que hacer verdaderas reingenierías y evitar que se corran los menos riesgos posibles. Y en una materia como la laboral, en donde no existe el riesgo cero, existe la administración de riesgos, ¿a qué nos están llevando? Pues al caso que dice Gilberto, ¿sabes qué? Voy a terminar mis contratos que en teoría nada tenían que ver con subcontratación, ¿por qué? Porque quiero dormir tranquilo, ¿no? Y entonces terminan pagando justos por pecadores. Y esa me parece que es la gran crítica de la reforma y de la legislación que tenemos ahorita, porque claro que había y claro que hay empresas muy serias de subcontratación. O sea, decir que toda la subcontratación es mala, hombre, por favor, es como otra vez el ejemplo que les ponía de los contratos por tiempo determinado. Ahorita Gilberto lo decía, cualquier figura se puede llevar al extremo, cualquier figura se puede pervertir. Les vuelvo a poner el ejemplo, ¿cuántas empresas no llevan años haciendo los contratos por tiempo determinado y la famosa renovación de contratos como si eso existiera en materia laboral, ¿no? Eso es una tremenda vulneración de derechos y eso es un abuso de la figura y es una perversión de la figura. Claro, como no le pega directamente al Estado, al tema recaudatorio, pues no decidimos no meternos a eso, ¿no? La palabrita outsourcing es bastante más marquetera, suena bastante más a fraude y a corrupción, pues esa es entonces la línea, ¿no? Entonces lo que les quiero decir es, no tendríamos que estar en esto, pero sí hay que verlo como una oportunidad, porque al final del día me parece que el espíritu de la ley, la exposición de motivos es clara. No podemos seguir normalizando la vulneración de derechos laborales. No podemos seguir pensando que está bien registrar a los trabajadores y a las trabajadoras con un salario mínimo. No podemos seguir normalizando eso. No podemos seguir pensando que está bien darle la vuelta con mi empresa prestadora de servicios, bajar el PTU, independientemente de que personalmente piense que el PTU está mal planteado. Es un derecho constitucional y no tendría por qué estarse vulnerando. ¿Por qué se hizo por tantos años? Pues porque no había las sanciones suficientes. Ahora tal vez hasta nos sobran sanciones, ¿no? Pero otra vez nos lleva a la lógica de cuántas empresas que sí cumplían, cuántas empresas, vamos a decir, que se dedicaban a subcontratar o a poner a disposición trabajadores y trabajadoras, pero de manera legal, sin defraudar a nadie, son las principales afectadas. Nada, nos ponemos a pensar que estas empresas, evidentemente no voy a decir nombres, ustedes saben quiénes son las grandes empresas de subcontratación, están viendo reducciones del 40-50% en sus ingresos, en su negocio, nada más por estar en el momento equivocado de la historia, ¿no? Es como si mañana dicen, voy a decir una irreverencia, pero prohibidos los despachos jurídicos porque ya fueron muchos abusos. Bueno, oye, ¿nosotros qué habíamos hecho? No, ni modo, prohibidos, ¿no? Entonces, es así de burdo, ¿me explico? Pero creo que hay una muy buena noticia en la oportunidad que tenemos para de una vez por todas hacer las cosas bien. Cuando uno ve esta reforma de subcontratación a la luz de todo lo que está pasando en materia laboral, me parece que sí es para ser optimistas. Cuando vemos
todo lo que están haciendo, sobre todo todos y todas ustedes, a nivel del cambio en la impartición de justicia, la conciliación prejudicial, los temas de teletrabajo que están igual recién entrados, esta reforma de subcontratación, la ratificación del 98, los temas de género en el 90, empezamos a ver el ritmo legislativo que nunca habíamos visto. Hoy ya la discusión no es sobre la ley del 70, hoy ya la discusión es trabajo en plataformas digitales. Hombre, fantástica noticia, porque tampoco está tan claro ahí el tema, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo mi coche y trabajo para una empresa que me pone a los usuarios y yo cobro una comisión? ¿Hay relación laboral o no? Pues no es tan fácil definirlo, ¿no? Porque hay este famoso test de laboralidad del que se habla tanto, pues por lo menos merece cierta discusión. Entonces ya estamos entrando a una etapa de la historia de la Ley Federal del Trabajo en donde ya empieza a ser consistente con el momento. Era muy fácil detectar la laboralidad en los años 60 y 70 cuando eran puras fábricas y cuando no existía internet y cuando no había plataformas digitales. Hoy ya tenemos lo que parecía imposible. A veces ya tenemos problemas para definir cuando hay o cuando no hay una relación laboral. Ese problema yo creo que nunca había existido con esta claridad. Y entonces, ¿a qué nos lleva? A tener que regular, por ejemplo, el trabajo en plataformas digitales, porque no, el teletrabajo no lo es todo ni es suficiente. Entonces, creo que en ese sentido sí podemos celebrar que nos estamos acercando cada vez a una legislación más progresista, más derechohumanera, más equitativa. Este mentado equilibrio de los factores de la producción como que a veces sí empieza a tomar cierto vuelo y me la empiezo a creer y digo muy bien, a todo dar, pero todavía me parece que el primer ejercicio tiene que ser partir de una cultura de cumplimiento normativo. Y tenía otra vez posiblemente que llegar una regulación así de agresiva, así de binaria, para que dejáramos de pensar cómo podemos no hacerlo sin correr tantos riesgos. Nadie va a poner en juego su libertad por andar rejugando a la subcontratación de personal, ¿no? Entonces, ojalá en los próximos años nos hayamos convertido en un país que cumpla la ley por ser la ley y no por las sanciones que tiene. Me parece que si en 40 o 50 años México es un país que no necesita que le vengan a decir esto está prohibido y si no te vas a la cárcel, entonces habremos verdaderamente alcanzado un auténtico Estado de Derecho. Y eso es auténticamente lo que deberíamos estar celebrando en esta semana del Día de la Abogacía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su disertación, desde luego de gran calidad, maestro Gilberto Chávez Orozco, maestro Carlos Ferrán Carrillo. Sin duda este tema nos deja grandes reflexiones en esta tarde y bueno, pues ya lo decían nuestros expertos en este panel, a cuestas de nuestras juezas y jueces pesa una gran responsabilidad. Serán ellos quienes serán los encargados de las interpretaciones que las y los abogados sometan a su consideración. Sabemos siempre que este ejercicio interpretativo inicia desde los despachos de los abogados, desde el tiempo que dedican, horas completas, madrugadas completas en ver cómo está diseñada la ley y cómo la va a ver la autoridad. Sin duda su presencia aquí abonará mucho a la preparación y a la calidad de las sentencias de nuestras juezas y jueces y desde luego de todo el personal jurisdiccional de los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de México. No queremos que esta sesión se concluya sin antes, si nos lo permiten ustedes, maestros, dejar al público abierta una sesión de preguntas y si no tienen inconveniente responderlas. Por favor, si alguien tiene algún comentario que quisiera abonar respecto a esta disertación, adelante. Si nos ayudan un poquito aquí con el micrófono, se los apreciaría. Gracias, buenas tardes. No sé cómo empezar, es un verdadero deleite estar aquí, escucharlos, los veía a través de las videoconferencias y decía, ay, cómo no puedo estar ahí para preguntarles, pero muchas gracias. Si me permiten, voy a leer el artículo 15A y de ahí voy a desglosar mi pregunta. Dice, el trabajo en régimen de subcontratación
es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. Inciso B, deberá justificarse por su carácter especializado. Inciso C, no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Entonces, yo no entiendo la diferencia, o bueno, yo no me explico mucho la diferencia entre los incisos A y C. Para mí los tres se refieren a un carácter especializado. Y siento que el legislador, al tratar de regular esta figura, lo hizo con aquellas empresas, digamos, cadenas hoteleras, cadenas de alimentos, que efectivamente llevaban a cabo este tipo de régimen de subcontratación, porque en el ejemplo que ponía maestro Gilberto, yo me veo así como que contratar a un arquitecto y él a su vez va a contratar unos albañiles, y si a alguno de ellos les llegara a pasar algo, también yo tendría obligaciones con ese albañil. O sea, es una figura muy difícil, bueno, para mí en lo personal, irme por un lado a las empresas, cadenas hoteleras que me refería, y por otro lado a los particulares. Entonces, yo digo, las tres hipótesis que marca el artículo, ¿no es lo mismo? ¿Es un carácter especializado, al final de cuentas? No sé si comprendieron mi pregunta. Abogada, ¿para quién es la pregunta? Bueno, es que los dos son muy buenos en el tema, entonces quien guste, les dejo la carga a ellos. ¿Con quién quiere seguirse deleitando, abogada? Bueno, a ver, voy a tomar la palabra porque yo fui el que anduve poniendo el desorden del 15A. ¿Qué te digo? Pienso y coincido en muchísimo. El problema con el 15A, el derogado 15A, B, C y D, era que era como un galimatías que no se terminaba de entender. Y uno terminaba concluyendo el fondo mucho más que la forma. A mí lo que me gusta del nuevo 12, 13, 14 y 15 es que es binario, se puede y no se puede, ¿no? Te puede gustar o no, pero está claro, ¿no? El 15A, tú lo acabas de leer y ya me salieron hasta más dudas de esa redacción después de tantos años, ¿no? Porque no está muy bien redactado y parece que el primero y el tercero como que obedecen a lo mismo y lo que está, yo lo que recogía de ese extinto artículo era pues que ni se podían subcontratar todas las actividades. Esto tenía, digamos, por objetivo, pues que no tuvieras empresas sin trabajadores y sin trabajadoras, que era lo que pasaba muchísimo, y que si ibas a subcontratar fuera lo que hoy persigue el artículo 13, servicios que no formaban parte de tu actividad económica preponderante, pero es que eso no decía. Entonces, al hablar de especializados, pues tú te podías imaginar lo que quisieras, ¿no? Pero otra vez, me parece que el corazón de ese artículo era el mismo que este. Tienes que subcontratar lo que no esté en tu actividad. Lo que pasa es que no lo decía taxativamente y permitía espacio a la interpretación y permitía hacer lo que aquí decían los licenciados, los maestros, perdón, pues que le dieras la vuelta, ¿no? Porque no estaba claro. Entonces yo por eso empezaba diciendo, no es tan diferente la esencia del 15A versus el 12 y el 13. La diferencia son las sanciones y la diferencia son los dientes y la diferencia es la armonización legal que hay entre 6 o 7 cuerpos normativos. Cuando apareció el artículo 15A, pues había evidentemente implicaciones fiscales y lo que sea, pero no estaba tan claro. O sea, antes de que salieran los artículos como los tenemos hoy, y ustedes recordarán tal vez un año, año y medio antes, se anunció con bombo y platillo
este convenio interinstitucional entre todos los entes involucrados, entiendas el SAT, el IMSS, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo. Entonces, y era para la subcontratación. Entonces, el mensaje era, vamos a ir en equipo a revisar esto, lo que no había pasado. Entonces, eso que me parece que es la parte positiva, pero yo soy de los que sigue diciendo que si esos artículos se hubieran cumplido y hubieran tenido los dientes que tiene ahora esta nueva legislación, a lo mejor no estaríamos en esta discusión. No lo sé, yo lo dejaría ahí y dejaría aquí al maestro Gilbert. Gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que con esos dientes cualquier figura, a cualquiera que le pongan en riesgo su libertad personal, no la vas a poner cambiándola por pesos y centavos. Y con esos dientes, esa o cualquiera intimida. Lo cierto es que los 15 A, B, C y D nunca acabaron de cuajar. No terminaron de interpretarse ni siquiera por el Poder Judicial. Y la verdad es que hasta que cayeron como que a la interpretación coloquial de cada quien, pero no se cumplieron y eran difíciles de cumplir por la difusa, confusa redacción de los mismos, que efectivamente, como usted lo dice, todos hablan de especialidad, sí y no, porque nada más uno lo menciona. Entonces, creo que al final de cuentas es positivo el que se hayan dejado atrás y hacerlo binario, como Carlos dice, ¿estás o no estás? Ya no estemos con que el A, el B, el C, el D, la fracción, ¿es o no es? El gran peligro de esos 15 y A, B, C y D, y de lo que hoy existe también en la definición de si hay o no hay la subcontratación de personal, por ejemplo, en el caso que opina yo de que yo pongo todo, herramientas, escritorios, correo electrónico, no es ni el 12, ni el 13, ni el 14, ni el 15, sino el 16 que no se tocó, que es la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. Que bien puedes no tener una responsabilidad como contratante o subcontratista, sino como parte de una unidad económica de producción o distribución, empresa en términos de la Ley Federal del Trabajo y por tanto corresponsable de todas las obligaciones nacidas para con los trabajadores, que creo que es una salida que no debemos perderla de vista, que nos puede vincular a responsabilidades más allá de la científica y matemática definición de si hay o no hay subcontratación de personal. Si yo pongo todo, menos trabajadores, y tú los pones, no estamos haciendo una empresa en los términos de la Ley Federal del Trabajo, no estamos organizando esfuerzos, herramientas para llevar a cabo un objeto común. Más allá de cada caso concreto, bien podría ser un riesgo. Con gusto. Aquí adelante la abogada en la segunda fila quiere participar y posteriormente le damos uso de la palabra al maestro Pascual Archundia. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer al Poder Judicial del Estado de México porque acabo de terminar mi carrera en Derecho Laboral y me siento muy honrada de estar rodeada de expertos en Derecho Laboral. Logré llegar hasta aquí y le agradezco a la escuela que esté yo aquí terminando este curso. Y bueno, lo siguiente es plantearles una pregunta que a mí me surge quizás por la carrera anterior que traigo. Para mí el derecho laboral, como todos sabemos, es un derecho social y creo que el Estado le ha fallado a los trabajadores, porque si bien desde la Ley Federal del Trabajo de la reforma del 2012 se empezó a tratar de regular esta figura, no la aterrizamos no tanto porque no se pudiera interpretar el artículo, creo yo, sino porque no se tuvo el Estado mexicano no tomó su papel, no tomó esta figura realmente para cumplir con los derechos humanos, porque el derecho social es un derecho humano que el Estado mexicano no ha cumplido con los derechos de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de esta reforma? Si realmente el Estado, como un ente, va a cambiar esta forma neoliberal de tener a los trabajadores tan sometidos, porque realmente
La reforma del 2012 era buena, como usted lo comentaba. El problema fue que no se inspeccionó y que no se tenía la voluntad política ni la voluntad quizás de todo el Estado, tomando el Poder Judicial, el Poder Legislativo, de tomarla en serio o tomar en serio el derecho laboral. ¿Ustedes creen que ahorita con esta reforma, creen que realmente el Estado se comprometa a cumplir con este derecho social como derecho humano también? Nada más, gracias. Por supuesto que el Estado le ha fallado a los trabajadores y a las trabajadoras. Y por supuesto que la ley es un producto inacabado. Claro que el derecho al trabajo es social, pero está inmerso en un ámbito económico, porque impacta en la economía y depende también de la economía. Y muchas veces, como en este caso, el económico fiscal, el económico hacendario, incidió en la reforma, en su texto y en su delineamiento. Yo creo en muchas cosas y casos que la ley del trabajo es demagógica, que bajo la apariencia de ser protectora, realmente no lo es tanto. Ejemplo, la ley dice, es carga del patrón acreditar las condiciones de trabajo. Y casi es un grito que le dice, patrón, lleva tus controles. O sea, más que decir al trabajador, ten cuidado con eso, patrón, lleva tus controles, porque de lo contrario se va a tener por cierto lo que el trabajador diga, en asistencia, en condiciones de trabajo, en horas extras hasta 9 que ahora le pusieron, antes era sin límite. Entonces creo que la ley tiene subyacente algunas intenciones que no son muy claras. Creo, sin embargo, que esta reforma en materia de subcontratación sí tiene una buena intención, no como objetivo principal. La verdad es que tristemente no fue la pauperización de las condiciones de los trabajadores lo que provocó la reforma, sino la afectación en las arcas del fisco y en las de la seguridad social, que eran bastante frecuentes, que escuchábamos al SAT, que había un hueco enorme de 500,000 millones de pesos que se habían evadido con la figura de la subcontratación, el Seguro Social que se quejaba de que no llegaban a sus arcas las cuotas obreras patronales, y de rebote por lo laboral, que fue además la herramienta, el asidero de donde agarrarse para poder estructurar toda la reforma en todos los aspectos. Confío y soy optimista en que tenga efectos positivos para todos, tanto para las empresas como para los trabajadores. Cumplir con la ley no es malo, claro, no con la punta de la pistola atrás, que es con las amenazas que hoy existen, ¿no? Con un auto dicen, pero con un auto de formal prisión. Entonces, pues sí, no es igual. Creo que sí deberá de haber un beneficio. De entrada, esos 4,600,000 trabajadores que se dice que estaban en el régimen de subcontratación, dejan de serlo para pasar a formar parte de las empresas, sin duda, en la inmensa mayoría de los casos, con derechos que de origen los tenían y que con la perversión de la figura se les privó a utilidades, a ascensos, de huelga, por ejemplo, porque en las empresas subcontratistas no existe prácticamente, a aspirar a hacer efectivos sus derechos derivados de los juicios, porque las subcontratistas carecen de patrimonio. Entonces yo creo que sí va a haber, y a las empresas pues también sanear su estructura, ¿no? Que les va a costar, sí les va a costar, pero es como que regresar al origen. Antes eran míos, hoy los saqué, hoy los regreso, como el derecho del trabajo. En sus orígenes, los conflictos laborales se dirimían en los tribunales del Poder Judicial. Hoy regresamos a ellos, quizás de donde nunca debimos haber salido, por más allá de que las juntas cumplieron una función social. Yo creo y aspiro y espero que con todo y sus deficiencias es un producto humano, que no es perfecto, pero que es mejorable, no perfectible, pero sí mejorable, podremos aspirar a lo más positivo. Hoy que sabemos cómo se llevan a cabo las sesiones, los debates, entre comillas, en las cámaras de diputados y de senadores, pues la verdad es que nos damos cuenta que no hay un debate de altura, que son consignas y que todo se decide ¿dónde? En el Ejecutivo, y que se decide a través de negociaciones que no siempre aspiran o buscan o pugnan por las mejores normas
sino por los grupos que representen esos grupos partidarios y de legisladores. A lo mejor ahí tenemos también una reflexión que tenemos que hacer, qué tanto vale nuestro régimen para poder tener las mejores leyes. Yo creo que ahí tenemos que hacer más cosas de las que hemos hecho el día de hoy. Digo, solamente agregaría, creo que lo que dice Gilberto desde el punto de vista, digamos, de trabajadores y trabajadoras está todo dicho. Yo nada más agregaría a la pregunta que hacía aquí la licenciada, y felicidades evidentemente por la conclusión de la licenciatura. Yo diría, claro que el Estado le ha fallado a trabajadores y trabajadoras, pero también le ha fallado a la clase empresarial, ¿eh? O sea, que no se nos olvide eso. No quiero aquí parecer sacar el cobre y simplemente hablar de lo empresarial, porque no, pero hay una gran deuda también con el empresariado mexicano, y solamente dejaría 2 o 3 datos para la reflexión, no necesariamente laborales, pero en este país cuesta 47% de carga fiscal, laboral, de seguridad social tener un negocio. O sea, de 100 pesos, 47 se van. Ahí evidentemente está el reparto de utilidades y lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ojo, porque los empleos no vienen del gobierno, vienen de la iniciativa privada, viene de la gente que se juega su lana, que se juega su capital y que le apuesta a que su negocio sea exitoso. Y ni hablar de la cantidad de empresas que han desaparecido en este año y medio, evidentemente consecuencia de una emergencia sanitaria, pero yo creo que el derecho laboral, que es de lo más social que hay a nivel jurídico, lo que le ha faltado históricamente es equilibrio. Ese equilibrio que no existe en la relación laboral, claro, porque no es un derecho de iguales, pero parece que históricamente lo que ha pasado es que cuando tratamos de encumbrar mucho a una de las partes, entonces termina habiendo otro desequilibrio, porque entonces se malaprovecha. Y así hemos estado, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque 47% de carga es algo importante, no es menor. Y cuando uno ve, pues comparándonos con los vecinos del norte, ¿no?, que el impuesto corporativo se baja del 30 al 20, ¿no?, y en donde en la India puedes hacer una empresa desde tu celular, y aquí hacer una empresa es, algo bastante complejo, y mantenerla, y mantener los sueldos, y en medio de una pandemia. Entonces, yo nada más diría que no se nos olvide también la labor social que hacen empresarios y empresarias, que en esta pandemia han tenido que hacer malabares para mantener los empleos, muchos no la han contado, ¿no? Entonces, ojalá algún día alcancemos ese equilibrio en los factores de la producción, porque el derecho laboral sí es social, pero creo que debe ser social en la justa dimensión de las partes que intervienen. Solamente sería una reflexión. Muchas gracias. Y perdón, ahora sí que justamente, si me permites, Carlos, agregar, en base a lo que atinadamente has dicho, y para redondear lo que es la filosofía y la aspiración del derecho del trabajo. El derecho del trabajo busca alcanzar la justicia social, pero en base al equilibrio de los factores de la producción. Cuando se avasalla uno a otro, no se logra el equilibrio y menos por consecuencia la justicia social. No hay empresas sin trabajadores y no hay trabajadores sin empresas. Es un matrimonio indisoluble donde ambos se requieren, hay que buscar que los dos sobrevivan, y para hacerlo se requiere efectivamente un equilibrio, ni tan, ni muy. Maestro Pascual Archundia, y posterior a su intervención dejamos el uso de la palabra a nuestro juez Raúl Falcón, y para no abusar del tiempo de nuestros expertos invitados, con ello daríamos por concluida esta sesión. Adelante, maestro. Gracias. Antes que todo, felicidades a nuestros amigos electos, excelsos juristas en materia laboral, y que, bueno, día con día aprendemos mucho de ellos. Y yo quisiera solamente pues agradecerles, pero por otro lado también hacer un tipo de reflexión. Se habla de una corresponsabilidad del Estado, precisamente en el tema de la justicia social que se plasmó en el Constituyente del 17, parece que se ha olvidado. A través de las reformas del 70, del 80, el 92, incluso la actual, ha habido cambios, pero creo que esos cambios y lo que establece en el caso específico de la subcontratación 15A, B y C, se ha adecuado la interpretación de acuerdo a la representación de las partes. Si represento trabajadores, bueno, pues ahí se va a hacer un reclamo respecto a la defensa y protección de los derechos vulnerados, porque algo que no se dijo y que es muy real,
objetivo y claro que esta figura de la subcontratación se hizo para dos efectos principales. Se han afectado derechos, se han vulnerado derechos de los trabajadores. Es una realidad. Ese disfraz de la defensa, protección de los derechos laborales se hizo y existe. Hay empresas serias, la subcontratación es como el colesterol, hay bueno y hay malo. Hay empresas enormes, transnacionales, que se han preocupado y ocupado por mejorar los derechos de los trabajadores. Y esas son las que han aplicado los servicios de las empresas subcontratadas, pero que no han afectado los derechos de los trabajadores. Y los sindicatos, yo preguntaría al momento en que se aprobaron en el legislativo la reforma del 15A, 15B y 15C, ¿a dónde estuvieron los representantes de los trabajadores? Que muchos son líderes sindicales, que ocupan una curul. ¿Qué dijeron sobre el particular? Pasó por lo oscurito. Es materia de reflexión, qué bueno que ya está reglamentada, pero ahora yo creo que existe la corresponsabilidad del Estado hablo en general. El legislativo ya está la reglamentación, aparentemente normado, o por lo menos peor de como venía en el 2012, viene la interpretación, viene la manera de cómo hacerlo, pero también hay que dejar énfasis en la ética y en la moral. Los representantes de los trabajadores tendrán que exigir a través de sus sindicatos esa defensa de sus derechos laborales adquiridos, sobre todo los adquiridos. Tema sindical, tema patronal, evidentemente pues el disfraz de la simulación del pago de impuestos, que fue un motivo principal y yo creo que el más importante, haciendo a un lado, diría yo, los derechos de los trabajadores. Quiero decirles que en gobierno, en el Estado en general, para no especificar, existen todavía muchas empresas subcontratadas, así que yo dejaría la reflexión de que tenemos que empezar por la casa para respetar y no vulnerar los derechos de los trabajadores. Es cuanto, muchas gracias y nuevamente mis felicitaciones a todos y de verdad todos tenemos una tarea muy complicada, los que nos dedicamos a juzgar, los que representan trabajadores, patrones y ojalá y los sindicatos ahora sí se preocupen, se ocupen y que defiendan sus derechos de los trabajadores, porque lo tendrán que hacer al manifestar el trabajador si están de acuerdo o no con la aportación de cuotas. Ahí es donde tienen que trabajar los sindicatos en pro y a favor de la clase de los trabajadores. Muchas gracias, es cuanto. Muchísimas gracias, maestro Pascual. Le cedemos el uso de la voz al maestro Raúl Falcón Arce. Ya le prestan un micrófono, maestro. Buenas tardes. Primero quiero felicitar ampliamente a los maestros Gilberto Chávez y Carlos Ferrán por esta gran disertación, esta gran clase que nos han dado, y felicito al Poder Judicial por la apertura de este tipo de foros que nos enriquecen a todos los presentes. Yo quiero formular una pregunta práctica, acorde al tema expuesto, y quiero formularla a los dos expositores precisamente porque tienen un perfil y una óptica diferente. Y mi pregunta es práctica al tenor siguiente: del 23 de abril a la fecha, hablo de la reforma de subcontratación, cantidad de patrones, sindicatos y trabajadores se han acercado, primero hablo del ámbito federal, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a las instancias conciliatorias respectivas, para el efecto de tratar de materializar y capitalizar su sustitución patronal. También se han acercado a los tribunales federales laborales. Lo mismo ha acontecido en materia local. Se han acercado los patrones al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México y también a los tribunales. Prácticamente lo que cuestiono y pongo como pregunta para ustedes en el aspecto práctico, considero que el Centro de Conciliación Laboral
no tiene una atribución específica, solamente tiene la atribución de convocar a plática, materializar y capitalizar, aprobarlo si se materializa, o bien expedir la constancia de no conciliación. Ha habido un sinnúmero de antecedentes y por eso yo genero la pregunta. Considero que lo correcto será, y doy pregunta y respuesta, pero me gusta su punto de vista y quiero escucharlo, en el sentido de que si no existe controversia, entonces sí podrá atenderse ante Centro Federal o bien autoridad jurisdiccional local, pero si existe controversia, necesariamente hay que existir un procedimiento, porque un incidente como el de sustitución patronal no puede existir de manera independiente, y entonces la única posibilidad podría ser a través de un paraprocesal, a través de la autoridad jurisdiccional. Querría escuchar sus puntos de vista y muy amables, gracias por sus comentarios. Muchas gracias, querido juez Falcón. A ver, lo primero que te diría es, coincido, creo que el quid de todo esto en mi concepto sería si hay controversia o no. Yo soy de los que piensa, y a lo mejor es por lo nuevo del sistema, y esto es una cosa que iremos descubriendo todos y todas, yo pienso que las funciones de los centros federales, del Centro Federal y los centros locales están muy claras, ¿no? Creo que de repente, como siempre le hemos querido ahí encontrar, a ver qué más saben hacer y a ver qué otra cosa podemos desahogar aquí, pero no son para eso, yo creo. O sea, yo creo que los centros, desde la reforma constitucional y la reforma de la ley reglamentaria, está muy clara. A ver, lo que tienen que hacer es la conciliación federal, el tema prejudicial, el tema registral, que ahora se va todo al centro, y me parece que las atribuciones son muy claras. Me parece que este tipo de posibles controversias o posibles dudas en cuanto a las atribuciones, me parece que más que a un conflicto jurídico, que creo que lo entiende usted como lo entiendo yo por lo menos, obedece más a este espíritu de querer habilitar autoridades con atribuciones que no, para las cuales no están diseñadas, ¿no? Y yo iría inclusive un paso a lo mejor hasta más agresivo en el tema. Ahorita que hablabas de la sustitución patronal, ¿no? Yo creo que la sustitución patronal, hasta cierto punto, ¿no? Y hasta cierto tipo de obligaciones, no necesariamente requiere el involucramiento de la autoridad, en algún sentido, ¿me explico? Es tanto como, déjame hacer un símil si tú quieres muy, muy burdo, ¿cuántos años vivimos con esta idea y con esta práctica de ratificar los convenios ante las juntas de conciliación, los convenios de terminación, por ejemplo, ¿no? Y el otro día lo platicamos justamente en el equipo, y había uno de los abogados del equipo que decía, no, es que necesariamente tenemos que ir a ratificarlo, y aquí está José para platicar el tema, y yo le decía, sí, con esa idea crecimos, pero hoy ya el 33, ¿no? Y un poquito el 48 te dicen, a ver, hasta en tanto esos convenios no contengan renuncia de derechos, pues no tienes por qué ir ante la autoridad. Lo importante es, hay un artículo, el 31, que le da cierto espíritu contractual al derecho laboral, que yo sé que no lo ha tenido tanto, yo sé que esto no es derecho civil, yo sé que aquí la voluntad de las partes no es lo que es a la materia civil, pero ese artículo 31 es tal vez un poquito del civilismo que le quedó al derecho laboral, porque le concede cierta voluntad a las partes, que otra vez aquí sabemos que no es lo fundamental. Entonces, ¿por qué pongo este símil? Porque hoy en día yo ya digo, a ver, a la luz de ese artículo no me parece estrictamente necesario el involucramiento de la autoridad. Al ser el derecho laboral un derecho social, no me malentiendan esto, pero yo dije que cuando ya hay acuerdo entre las partes, a veces no es necesario ir ante la autoridad, a ver, ¿qué opinas? Ratifica. Hombre, estamos hablando de derecho laboral, no de derecho civil, ¿me explico? O sea, si ya, ¿qué pasó, por ejemplo, en el tema de la emergencia sanitaria? Cuando estábamos haciendo los convenios, hay que ir a ratificarlos. Hombre, de entrada no había ni autoridades, no los iba a decir a ratificar, pero bueno, suponiendo que hubiera, ¿qué vas a ir a ratificar? Si ya llegaste a un acuerdo en el derecho más social que hay, el derecho que está más cercano al hombre y a la mujer, es el derecho laboral, y a veces me parece que el involucramiento de la autoridad puede obviarse, porque no hablamos de una relación civil, hablamos de una relación de desiguales en donde lo que debe prevalecer, pienso yo, es el diálogo social. Entonces, todo esto para decirte que coincido con tu apreciación
que creo que habrá momentos en los que no tengamos que involucrar de más a la autoridad y que yo soy de los que cree que las atribuciones del centro y de los centros locales están claramente definidas y que a lo mejor lo que nos está sobrando, como siempre, es un poco de creatividad para querer involucrar a autoridades en fiestas que no necesariamente están convocados. Ese sería mi punto de vista. Muy bien. Primero que nada, gracias por las felicitaciones. Aprecio mucho al señor juez, que además gozo de su amistad y fue mi compañero en la maestría, lo cual me da muchísimo gusto. Pues tenemos un acuerdo aquí entre los tres. Esto saldría por unanimidad. Parte de la base de un principio previo. No hay ninguna disposición que obligue a llevar a cabo este convenio de sustitución ante la autoridad. No hay obligatorio. Y en segundo lugar, si no involucra o no implica una afectación de derechos, menos todavía, tiene validez plena. Si queremos hacerlo ante la autoridad, pues es para darle un rango de formalidad, pero también para el impacto psicológico. Porque no es igual decir, aquí entre él y yo celebramos a decir, lo hicimos ante la autoridad. Y si lo hacemos ante la jurisdiccional, lo aprobó. O inclusive la conciliatoria, ya tiene algún rango, que hasta jurídicamente puede ser defendible en términos de prescripción y de características y demás. Yo pienso que en ese sentido no hay obligación legal, que las facultades sí pueden ser tales para que se lleve a cabo un convenio. Las partes pueden llegar ante el centro, ante la instancia conciliatoria para celebrar un convenio, y no se diga también ante la autoridad jurisdiccional, que es uno de los principios que norman su actividad y el procedimiento conciliatorio. Entonces yo creo que sí sería factible. Es más, si hay análisis muy profundos y en algunos temas lo hemos hecho, que la conciliación para ella es competente cualquier tribunal del país, aunque quizás no lo sea por territorio o por materia, federal o por fuero, cualquiera es competente. Pero al final de cuentas creo que sería valedero, y más que nada por el impacto psicológico también que eso implica, y tener un documento formal con el sello, ¿no? Ahora sí que si es nacional, pues el escudo nacional pesa, y si es local, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Y bueno, ya para concluir, quisiera yo hacer una reflexión que es muy propia y que viene muy a cuento con el Día del Abogado, que es lo que hoy, en estos festejos conmemorativos que organiza el Consejo de la Judicatura, el consejero de la Peña, el magistrado Sodi, y con la muy valiosa intervención de nuestro amigo Francisco Martínez, quisiera hacer una reflexión. Miren ustedes, la Primera Guerra Mundial no siempre se llamó así. De hecho, se llamaba la Gran Guerra. Se le dio el nombre de primera cuando vino la segunda conflagración, y entonces para diferenciar fue Primera y Segunda Guerra Mundial. Entre ambas, allá en Italia, en Florencia, una de las plumas más lustrosas del derecho que incursionó en la parte laboral, no siendo su núcleo de actividad, tenía su estudio jurídico Piero Calamandrei, por aquello que llaman el Ponte Vecchio o Puente Viejo en la Florencia. Y entre ambas guerras, cuando todavía se sentían los cañonazos de la Gran Guerra Primera, y ya se percibía el olor, el aroma de la segunda conflagración, Piero Calamandrei escribió algo que hoy nos debe de mover en una de sus dos grandes obras. Piero Calamandrei escribió la magna obra de los abogados, que es el Elogio de los Jueces, escrita por un abogado, que no es un elogio a los jueces y que es de imperdible lectura. Viene a ser, pues, para la literatura religiosa, la Biblia, o para la literatura universal de la hispana, el Quijote de la Mancha. Bueno, pues para los abogados de origen romanista es el Elogio de los Jueces. Pero antes de esa escribió otra que se llamó Demasiados Abogados. Y en ese ínter, entre ambas guerras, él escribió más o menos, palabras más, palabras menos, lo siguiente: la ciudad está llena de abogados, de procuradores, de jueces, de magistrados y de ministros. La ciudad está llena de juzgados, de salas, de tribunales y de cortes, pero desgraciadamente justicia muy poca. Si eso lo ponemos el día de hoy en los diarios, tiene actualidad, y a los abogados nos lastima, porque somos los custodios del Estado de Derecho, y es buena parte
nuestra responsabilidad luchar por el cumplimiento de la ley y por encima de ello, de la justicia, que es el fin último y la inspiración de la ley. Por eso creo yo que este tipo de eventos y todos los que hacemos en el marco de compartir el derecho, no me considero experto, sino más bien estudioso, tienen justamente esa bonomía, que todos le subamos rayitas a nuestra cultura jurídica, que nos provoquemos saber más, que no nos tengan como un derecho de segunda categoría los fiscalistas, los civilistas, los mercantilistas. Hoy estamos de moda, pero además estamos de relevancia, porque todos nos buscan para tener consultas con nosotros. Y entonces, como consecuencia de estos cursos, qué bueno que haya ahora sí más abogados, más procuradores, más jueces, más magistrados y más ministros, que haya más juzgados, más salas, más tribunales y más cortes, pero sobre todo y por encima de todo, que haya más justicia. Feliz Día del Abogado para todos ustedes. Muchísimas gracias, sin duda, gran cierre de ambos expositores. Nuevamente agradecemos la bondad de su presencia en esta aula magna y desde luego siempre agradecidos, reconociéndoles la gran labor Gilberto, Carlos, que siempre han desempeñado en este Poder Judicial. Sabemos sin duda que no será la última vez que nos acompañen y desde luego en un foro tan interesante como este, les agradecemos mucho y les brindamos nuevamente un caluroso aplauso. Que se escuche fuerte el reconocimiento a estos grandes ponentes de esta tarde. Y a nombre de nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Ricardo Sodi Cuellar, y de nuestro consejero Luis Gerardo de la Peña, les vamos a hacer entrega. Que se escuche fuerte el aplauso para el maestro Gilberto Chávez Orozco. Y entrega también de reconocimiento para el maestro Carlos Ferrán Carrillo. Fuerte el aplauso para nuestros ponentes que el día de hoy enriquecieron estos conocimientos en materia laboral. Hacen la entrega oficial del reconocimiento de esta destacada participación y un presente de nuestro querido Estado de México. Reciben el maestro Gilberto y el maestro Carlos. Fuerte el aplauso para ellos, muchísimas gracias. Los invitamos también para la fotografía oficial que nos acompañen con su reconocimiento y su presente, por favor, para la fotografía oficial. Maestro Francisco, acompáñanos ahí para la foto. Cerrando con broche de oro esta semana del ciclo de conferencias Abogacía con calidad humana. Hoy un tema muy importante, muy vasto, de mucho análisis del trabajo del régimen de subcontratación. Gracias a todos por su participación, por sus comentarios que enriquecen nuestros conocimientos. Y el aplauso fuerte para todos estos grandes expertos en la materia. Y es así, señoras y señores, como damos por terminada este ciclo de conferencias del día de hoy, agradeciendo mucho su presencia, deseándoles una excelente tarde y que tengan un buen regreso a sus hogares.